Morena, nuevo dirigente ya en base a encuesta, así lo dijo Mario Delgado tras saber el resultado, que le dio el triunfo en la dirigencia nacional. En estos momentos de renovación de la dirigencia de nuestro partido, es importante recordar que Morena es un instrumento de lucha del pueblo de México. Morena debe ser un impulsor, un motor de la cuarta transformación. El 50% de las candidaturas van a ser para mujeres, sin simulaciones, y lo hacemos además por convicción, porque creemos que mientras más mujeres participen en política, mejor le va a ir a nuestro país. Lo mismo que abrir espacios para los jóvenes, para los pueblos indígenas, para los migrantes y para la comunidad de la diversidad sexual. Vamos a regresar la mitad de los recursos para la compra de la vacuna del COVID. Hacemos el compromiso de volver a reimprimir Regeneración y repartirlo casa por casa. Yo lo que quiero y lo que aspiro es rendir buenas cuentas en el 21. Que Morena vuelva a ganar la mayoría, que Morena siga creciendo, siga conquistando nuevos espacios y que avance el proyecto de la transformación. Y este es el partido del pueblo de México. Por lo tanto, quienes estamos aquí, quienes queremos ser sus dirigentes o candidatos, tenemos que estar a la altura del pueblo de México. Mi gratitud eterna con todas y todos ustedes. Vámonos para adelante. Bueno, eso tuiteó, ¿no? Mario Delgado, o después de saber que triunfó un recopilado de su campaña, y esto contestó Porfirio Muñoz Ledo, que insiste que va a impugnar. Compañeras y compañeros, miembros de la base de nuestro partido Morena, la única decisión aceptable para la organización de un partido político es la de las bases de ese partido, expresadas además en sus órganos constitutivos. Estas encuestas son hechas por compañías privadas y al margen de la ley. Siempre protestamos contra ellas porque significaban el triunfo del dinero sobre los principios. No nos han ganado de manera alguna. En nosotros, toda la militancia, reside la decisión final. Yo los invito a que se expresen, que rechacen la compra de la política por el dinero y afirmen el proyecto histórico de nuestro partido Morena, que no está al servicio de ningún futurismo ni ninguna fortuna personal. Gracias. Bueno, pero ¿qué no se supone que sí fueron todos y aceptaron las reglas clásicas de político mexicano? Siempre lo hemos dicho aquí, la democracia funciona cuando ganan y cuando pierden todo está mal. Pues si eso fueron las reglas, las bases. Bueno, en fin. Álvaro Delgado, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, a la orden. Oye, ¿sí o no, Álvaro? Todos aceptaron esas bases, ¿no? Se supone, para participar. Es decir, mediante encuestas, se supone. Empezando por ahí. Sí, por supuesto, eso exactamente se le ha preguntado, yo mismo le he preguntado a Porfirio Muñoz Ledo, y él se zafa hablando de que en efecto se firmaron pues las reglas para la elección interna, específicamente para las encuestas, pero él insiste en que no puede ser una regla la trampa, la ilegalidad. Y justamente por eso Muñoz Ledo, al darse a conocer el resultado de la tercera encuesta de desempate para la presidencia de Morena, no solamente no se suma a la victoria de Mario Delgado, la reconoce, sino que está en una posición de rebeldía que tampoco creo que le haga bien ni a él ni a su propio partido. Pero esos son los hechos después de que el viernes el INE dio a conocer el resultado que sí, por 17 puntos de diferencia, ya oficializa a Mario Delgado en la presidencia de ese partido, por fin. Presidente Morena, escribías, pero su panorama es sombrío. ¿Por qué, Álvaro? ¿Qué ves en lo que viene? Bueno, porque efectivamente, tal como lo publico yo en mi reportaje de Proceso esta semana, ya
tiene Morena presidente, Mario Delgado, y también secretaria general, Citlali Hernández. Pero, ¿qué partido encuentran los dos? Pues un partido no solamente conflictuado, no solamente, insisto, por lo de Porfirio Muñoz Ledo, la falta de reconocimiento, sino porque quienes lo impulsaron, me refiero al presidente saliente Alfonso Ramírez Cuéllar, a la presidenta del Consejo Nacional Berta Luján, y a muchísimos dirigentes y militantes de ese partido van a seguir en una especie de rebeldía. Ellos dicen que se van a atener a lo que diga las bases, que es un poco confuso en términos de que pues ya está dado el resultado y ahora pues van a ser, digamos, una especie de oposición al interior de Morena. Eso por una parte. Por otra parte, la conflictiva al interior de Morena va a continuar porque viene un proceso muy complejo de selección de candidatos a 15 gubernaturas, a 300 distritos electorales federales del país, a presidencias municipales, a diputaciones locales, es decir, un proceso interno de selección de candidatos que también va a resultar muy intenso, que va a generar inconformidades y lógicamente esto va a dar lugar también a nuevas impugnaciones ante el Tribunal Electoral. Y luego, pues Morena enfrenta una circunstancia todavía peor. Está, si bien ya se resolvió el tema de la presidencia y de la Secretaría General de Morena, la verdad de las cosas es que en muchos estados de la República, en la mayoría, en 24 al menos, Morena no existe en términos estructurales, ya no digamos con dirigencias, con comités estatales y municipales, sino con pues cualquier cosa que se le aproxime. Y eso implica también un esfuerzo intenso de organización, ya en un tiempo, con los tiempos encima, que es una adversidad adicional. Todos los partidos políticos están trabajando ya para la elección del 2021, y Morena es el único que todavía está en curso de formalizar su dirigencia nacional cuando el proceso electoral comenzó desde el mes pasado. Entonces, todo esto genera una situación muy compleja para la nueva dirigencia y eso lógicamente va en su contra, pues porque en vez de estar armando la estructura electoral, la estructura de promoción y defensa del voto, pues sigue Morena todavía resolviendo problemas de carácter interno. Y aparte los grupos al interior, Álvaro, es decir, bueno, también sí, agregado, sí. ¿no? Es decir, por ejemplo, el mismo Porfirio lo apoyaba Claudia Sheinbaum, aunque gana aquí el grupo. ¿Quién se fortalece? ¿El grupo Marcelo Ebrard, por ejemplo, políticamente hablando? Sí, por supuesto. O sea, por eso yo decía, los quienes impulsaron a la candidatura de Muñoz Ledo, pues son quienes mencioné, y además, efectivamente, como tú lo señalas, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. Digo, aquí vienen hasta, son personajes, liderazgos que vienen de la izquierda desde hace muchos años. Digo, voy a poner un ejemplo. Claudia Sheinbaum era preparatoriana y ya andaba en la política estudiantil junto con Alfonso Ramírez Cuéllar, que son prácticamente de la misma edad. Entonces, esos personajes, esos liderazgos que vienen de la izquierda, como Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional, que viene del Frente Auténtico del Trabajo, una organización sindicalista pues con bases católicas, que trabajó desde los 70, en los 80 en los sindicatos, pues son personajes que apoyaron a Porfirio Muñoz Ledo, y en ese sentido, al perder con Porfirio, lógicamente es una derrota para inclusive las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum, y al contrario se fortalece la
el proyecto presidencial de Marcelo Ebrard, no solo porque Mario Delgado es su discípulo, formaron parte los dos del Partido del Centro Democrático. Tú y el auditorio recordarán un partido fundado por Manuel Camacho Solís en 1999, que solamente duró 2 años porque en la elección del 2000 no sacó ni medio punto de preferencias electorales, y ahí digamos que se fueron al PRD y ahora a Morena. O sea, sí se fortalece el proyecto presidencial de Ebrard a partir de Mario Delgado, pero también de el apoyo que le dio Ricardo Monreal en el Senado, que por su parte también ya tiene un partido suyo, es el partido del sindicalista Pedro Aces y senador suplente. Entonces, claro que se consolida ese proyecto presidencial de Marcelo Ebrard, y eso va a generar todavía mucho más tensiones al interior de Morena. Sin duda. Y hablando de estructuras, entonces, incluido aquí en Sonora, yo creo que en 2 años, Morena tiene 2 años perdidos como partido, no sé si estarás de acuerdo, ¿no? 2 años, es decir, en donde todo depende del presidente, lo bueno y lo malo, es lo que no entienden también, sí. Absorben, es decir, lo bueno y lo malo, y no sabemos el 21 cómo les vaya a ir tampoco, en verdad, es decir, una cosa... Yo creo que les va a ir bien, ¿por qué razón? Porque a pesar de que efectivamente Morena tiene enormes problemas estructurales, enormes problemas internos, enormes problemas de organización, también es verdad que no hay una oposición capaz de arrebatarles el primer lugar. O sea, las elecciones en Hidalgo y en Coahuila, no es verdad que se vayan a repetir en el 2021. O sea, en Coahuila el PRI efectivamente ganó, obtuvo prácticamente 50% de los votos, con una participación pues apenas del 39%. Entonces, sí, el PRI gana todas las diputaciones, es una elección local, es una elección de aparato, era lo previsible, yo lo anticipé desde hace meses que en estas elecciones iba a ganar el PRI. Si uno compara, obviamente, el resultado electoral de estas elecciones en Coahuila o en Hidalgo con las del 2018, pues claramente es un retroceso para Morena y claramente es una victoria del PRI. Pero si lo compara uno con la misma categoría de la elección anterior, es decir, en el caso de Coahuila, si uno lo compara con las elecciones del 2017, los resultados no son tan espectaculares para el PRI, ni son tan terribles para Morena. Hace 13 años, por ejemplo, en Coahuila, el PRI ganó el 43%, y es mucho, sí es mucho, porque además hubo elección de gobernador, pero por ejemplo Morena apenas sacó el 7%, y ahora Morena gana en Coahuila, se coloca en segundo lugar, y en cambio el PAN es el gran derrotado en los 2 estados. En Coahuila se desploma al 3er lugar, lo mismo que en Hidalgo. Entonces, cuidado con eso. Eso sí, ¿cómo se ve Sonora desde allá? Yo tengo aquí mis aseveraciones, porque aquí pues es bastión priista, tú sabes lo que significa. Manuel Fabio Beltrones, Claudia Pavlovich, Alianza, Ernesto Gándara, es decir, ¿cómo se ve desde allá? Mira, en las 15 gubernaturas que se van a disputar el próximo año, quizás Sonora sea una de las que pueda resultar más complicado para Morena y su candidato, que seguramente será Durazo. Por eso, el plan del PAN es que haya una coalición no solamente con el PRD, sino con el PRI. El PAN estaría en posibilidad de apoyar a quien sea el candidato del PRI. Entonces, eso lo sé de cierto por el propio Marco Cortés, porque en ese escenario tendría más posibilidades de perder, y ese es el plan de Marco Cortés y del PAN, no de ganar ellos, sino que no ganen Morena. O sea,
En Sonora es más probable que gane un candidato del PRI y el PAN se suma, que el PAN postule candidato y el PRI se suma. Eso es un absurdo. Pero en Sonora, en Zacatecas, en Tlaxcala, hasta en Nuevo León inclusive, hay una posibilidad real, en Baja California Sur, una posibilidad real, por lo menos ese es el plan del PAN, de una coalición PRI-PAN-PRD, movimiento, el Partido Movimiento Ciudadano no ha querido, quiere ir solo en esta elección del 2021, pero digamos en el caso de Sonora ese sería el escenario, porque igual que en el caso de Sinaloa, el candidato del PRI tendría mayores posibilidades de ganar y el PAN se sumaría. O sea, estamos viendo la reactivación del PRIAN, ya sin sonrojo, descarado, PRI, PAN y lo que queda del PRD, unidos. Entonces sí se ve complicado para Morena Sonora, es decir, de allá del centro. ¿Lo ven complicado? Sí. Pues por supuesto que sí. Por lo que y significa. Claro que si va Durazo, que es su mejor carta, y todo hace anticipar que será el candidato, sí, porque parte de la diferente discusión que habrá en la elección es la seguridad, y siendo Durazo el secretario de Seguridad con muy resultados bastante mediocres, naturalmente que va a afectar a su candidatura, pero pues va a ser una elección sin duda interesante. Yo no sé, el PAN, ¿a quién podría postular? No, bueno, ahorita no hay una carta. Bueno, el PAN anda coqueteando exactamente muy fuerte con el PRI. Yo creo que también se van a unir, aunque públicamente dicen que no, pero todas las fuentes dicen lo contrario y sí, van hacia allá. Pues también. Es que a lo mejor eso dicen en el Estado, claro, pero sus jefes a nivel nacional están pensando otra cosa y no les va a quedar otra más que acatar. Marco Cortés está por la reactivación sin sonrojo del PRIAN, es decir, la unión del PAN y el PRI, y bueno, los residuos del PRD para enfrentar a Morena. Es decir, lo que ha ocurrido en los más recientes 30 años, en que han ido de la mano, en términos de gobierno y en electorales, pues sí se han separado poquito, pero por primera vez veremos a candidatos del PRI y del PAN juntitos, porque no es porque lo diga el discurso de López Obrador, pero en los hechos han sido lo mismo. Muy bien, pues te agradezco mucho como siempre, mi estimado Álvaro, y estamos en contacto. Te mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Y nada más decir, hoy el que está en la peor situación es el PAN. Ese es el dato fundamental. Sí. Y el PRI también, hombre, tampoco se vayan con la finta que el dinosaurio vive. El dinosaurio vive en la medida en que tiene a su disposición abundantísimas cantidades de dinero y la gente no sale a votar. Gracias, buenos días. Buen día. Sí, sin duda, los números más bajos los trae el PAN, exacto, como lo hemos aquí documentado. Alejandro Félix, a partir de hoy te estaremos dando lata los lunes.